presento la bicicleta del futuro, con un diseño futurista, transgresor, pero a su vez elegante y exclusivo. Viene súper equipada, así que no te pierdas la review de la bicicleta eléctrica Inokim Ozo y descubre si es para ti, ya que trae muchas sorpresas. ¡Comenzamos! Lleva unos puños de goma cómodos y sujetos por una arandela para que no se muevan. Son iguales que los que llevan la gran mayoría de patinetes Inokim. Los frenos son de la marca Zoom, los discos de los frenos son de 160 milímetros. Pueden ajustarse un poco desde la maneta de freno. Frena excelentemente bien, en combinación con las ruedas mixtas y gruesas que trae, hacen que puedas detener en seco la bicicleta. Lleva el mismo display o pantalla que el patinete Inokim Quick 4. Es una verdadera pasada tener este tipo de display en una bicicleta eléctrica. Está en el centro del manillar y queda muy bien con el diseño futurista que tiene esta e-bike. Para enchufar la Ozo, primero deberemos pulsar el botón que se encuentra en la parte exterior de la batería. Luego mantendremos pulsado el botón de encendido de la botonera. Y para que nos asista deberemos apretar el freno para que se desactive el freno de mano, pedalear y ya funciona. Como veis, un sistema de seguridad muy interesante que ya vimos en el patinete Inokim Quick 4. Desde los botones más y menos podremos subir o bajar por los tres modos de asistencia, el Eco, Sport y Turbo. En el modo Eco no he notado ningún tipo de asistencia y que por el desarrollo que lleva la bicicleta con su plato y piños podremos alcanzar una velocidad cómoda de hasta 16-18 km/h. Luego ya tenemos que dar muchísimas pedaleadas para poder incrementar esa velocidad. En el modo Sport nos asiste en la salida, luego deberemos ser nosotros los que hagamos toda la fuerza y al igual que en el modo Eco podremos llegar cómodamente a 16-18 km/h. Son modos de conducción para tener algo de tensión en las piernas e ir de paseo relajados. El modo turbo nos asiste en todo momento y no haremos absolutamente nada de fuerza, solo mover los pies para tener activado la asistencia. Llegaremos muy rápidamente a los 25 km/h, velocidad que no podremos rebasar salvo en bajada, ya que es como si pedaleáramos al aire. Esta es una característica importante a tener en cuenta. Unos la considerarán perfecta porque no han de hacer absolutamente ningún esfuerzo, teniendo una especie de patinete eléctrico con un buen chasis, ruedas grandes, asientos, suspensiones, buenos frenos, mucha estabilidad. Puedes circular por los mismos sitios que las bicicletas y todo ello 100% legal. Y a otros no les gustará porque no sienten esa tensión en las piernas que nos pueda ofrecer una bicicleta normal o eléctrica con otras características. Gracias a su desarrollo, la salida se hace con una tensión y esfuerzo en las piernas muy suave y tras 1 o 2 segundos se activa la asistencia. En modo turbo no vas a sudar a la hora de desplazarte por la ciudad, ir al trabajo, a la universidad o allá donde tengas que ir, ya que en ese modo de conducción prácticamente damos pedaleadas al aire, solo notamos tensión a la hora de arrancar o cuando vamos en subida, donde se comporta como una bicicleta normal con asistencia. Puesto que esta bicicleta se vende en otros países, en el manillar nos sobrará un cable, que es para poner un acelerador en aquellos países donde esté permitido. Aquí está prohibido. En la botonera lleva un claxon o timbre eléctrico, el cual suena muy poco. No lleva cambios de marcha, solo distintos niveles de asistencia como he dicho antes, aunque sí me gustaría que lo llevara para poder ajustar la tensión o dureza de nuestra pedaleada. Esta e-bike es para ir tranquilo sea el nivel de asistencia que elijas. No es una e-bike para hacer carreras ni para subir puertos de montaña, pero sí un buen vehículo de movilidad personal con un diseño diferente, muy buena calidad en sus componentes y acabados, que se encarga de llevarte de un punto a otro de una forma rápida, confortable y sin cansarte o sudar. Ideal también para pasear por la ciudad tranquilamente a una velocidad máxima de 25 km/h, hacer rutas urbanas, interurbanas y mixtas por caminos de gravilla de distancia media. El cableado está bien ordenado y escondido con unos pequeños embellecedores. El manillar tiene un diseño exquisito y tiene unas líneas muy cuidadas, modernas e incluso futuristas.
No es regulable en altura, pero aunque no es una e-bike plegable, el manillar se puede plegar para que ocupe menos espacio. El sillín tiene muy buen diseño, ergonómico, es de la marca Selle Royal, una buena marca dentro de los sillines, aunque para mi gusto es bastante duro, ya que por la posición de conducción bastante recta recae casi todo nuestro peso en él. Tendremos que montarlo cuando nos llegue, pero es bastante intuitivo hacerlo. Como cabe esperar, es regulable en altura, lleva una abrazadera de apertura fácil muy estética de color rojo, que hace que sea una operación sencilla y muy rápida. La tija del sillín es rectangular, por lo que solo nos tenemos que preocupar de subir o bajar la altura, ya que no se moverá hacia los lados ni se descentrará. Lleva unas ruedas de 16 pulgadas por 2,125 pulgadas de ancho, por lo que son bastante gruesas, sin llegar a ser fat. Son de buena calidad, de la marca CST, y tienen un grabado o dibujo bastante marcado, por lo que nos permitirá tanto hacer trayectos urbanos como mixtos suaves por caminos de gravilla, etc. Se agarra muy bien y gracias tanto a su grosor como a la suspensión trasera es una bicicleta bastante confortable cuando pillamos algún bache, siempre que no sea de estos secos, ya que la rueda delantera no lleva suspensión. Las llantas son de color negro con 3 radios enormes que dan muchísima robustez a las llantas y además le dan un diseño moderno y futurista a la bicicleta. Lleva una suspensión trasera regulable, la cual es bastante blanda y hace muy bien su función. Nos da confort en prácticamente cualquier irregularidad de la carretera, baches, badenes, etc. Lleva un sistema de luces sobresaliente. La luz delantera viene insertada en el cuadro de la bicicleta, por lo que el diseño y la integración es total. Hace muy buena luz, tanto en ciudad para que nos vean, como para caminos totalmente oscuros. La luz trasera se ve bien y además cuando frenamos parpadea. Además lleva los típicos catadiópticos para ser más visibles de noche. Recuerda que tienes un descuento extra del 5% con el cupón Cosas de Patinetes en la web oficial www.inoquimes.com y en la tienda de Barcelona Urbin. Es un descuento acumulable a otras ofertas. Gracias. Lleva un muy buen caballete o pata de cabra. Lleva unos guardabarros que hacen muy bien su función, ya que los probé en suelo húmedo y mojado y no me salpicó a la ropa ni una gota. Son muy ligeros y un poco delicados. Los pedales son de plástico y son plegables, así que aunque el cuadro de la bicicleta eléctrica no es plegable, tanto el manillar como los pedales sí se pliegan y hacen que ocupe poco espacio. Su diseño es muy futurista, a mí me encanta, me gusta probar cosas que se salen de lo normal y sobre todo cuando están tan bien diseñadas y fabricadas. Todo encaja a la perfección, lleva un cuadro muy ancho de Aviation Aluminium Alloy o algo así, mi inglés deja mucho que desear. No es una bicicleta eléctrica plegable, pero su tamaño es bastante reducido, ocupa 137 centímetros de largo y para pisos pequeños lo agradeceremos, ya que cabe en cualquier rincón, pero cuando nos montamos en ella no te da la sensación de que vas en una e-bike enana, aunque en las imágenes captadas por la cámara Insta360 One R deforma un poco la realidad. Es una bicicleta que queda muy bien, incluso a personas más grandes que yo. Puede soportar a ciclistas de hasta 100 kilos. El peso de la bicicleta es de 22 kilos, no es muy ligera para su tamaño, pero con todas las cosas que trae es normal, ya que además es muy robusta. Lleva una batería extraíble de 10,5 amperios hora. Ponerla y quitarla es muy rápido y encaja todo muy bien, además va con llave para una mayor seguridad. Lleva un testigo con 4 LEDs verdes que nos indica la carga de la batería. La autonomía que he sacado ha sido de 45 kilómetros con la máxima asistencia, es decir, no he hecho nada de fuerza, con 70 kilos de peso en invierno y en llano. Si utilizas el modo Sport que te ayuda a arrancar únicamente o muy poca asistencia, su autonomía será muchísimo mayor. Al final del vídeo te diré qué autonomía aproximada podrás hacer con esta bicicleta eléctrica con tu peso. Tiene una potencia de 240 vatios nominales, la cual es suficiente para poder afrontar las cuestas normales que nos encontraremos en una ciudad o ruta y subirla con cero esfuerzo.
En las cuestas o rampas sencillas iremos a una velocidad de 20-25 km/h y en las cuestas más empinadas bajaremos a 14-16 km/h. Y aquí será donde podremos pedalear y ayudar un poco a la e-bike y poder subir incluso a 18-20 km/h con una pedaleada natural. El motor se encuentra en la rueda trasera. El modo turbo o más alto tiene una aceleración bastante alta para llegar muy rápidamente a los 25 km/h. Para ver de lo que es capaz esta bicicleta subí a la montañeta de Alcira, donde pruebo las bicicletas eléctricas y los patinetes de 500 vatios. En esta ocasión, si no quería hacer nada de esfuerzo, la subía a unos 14-16 km/h en las zonas más duras, y si hacía un poco de esfuerzo, notando un poco tensión en las piernas, podía subirla a 16-20 km/h sin sudar ni cansarme, aunque sí haciendo un poco de ejercicio. Es una cuesta que en mi estado de forma actual no la hubiera podido subir sin la ayuda de la Inokim Ozo. Como veis, tiene cierto parecido al patinete Inokim Q4, pero en formato bicicleta eléctrica, cuya review podéis ver aquí arriba, pero primero terminad de ver esta review. El mantenimiento de esta bicicleta es como la de cualquier otra: hinchar las ruedas, de cuando en cuando ajustar los frenos, la cadena si fuera necesario, cargar la batería y ya. Actualmente, dentro de los VMP, la bicicleta está bastante bien vista por las autoridades, ya que pueden circular casi por cualquier sitio, igual que una bicicleta normal. Y ahora, para saber la autonomía que vas a poder hacer con esta bicicleta eléctrica, vamos a tener que multiplicar mi peso, es decir, 70, por los kilómetros que yo he hecho, es decir, 45. Y el resultado lo divides entre tu peso, y el resultado será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con la Inokim Ozo. Suscríbete, te dejo aquí un vídeo de interés y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!